en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos del 14 al 20. Ahí vamos a analizar un poco una frase interesante. Es la frase: todas las cosas son limpias, pero lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comes. Esa es la frase que vamos a analizar, ¿verdad? Obviamente tomando muy en cuenta el contexto histórico, cultural y el contexto inmediato también del pasaje, para encontrar su verdadero significado, ¿verdad? Dado que muchas personas han interpretado de forma errónea este pasaje, esta frase sobre todo, vamos a entonces explorar nosotros el significado de esta expresión, examinando un poco las tensiones entre cristianos judíos y gentiles, y cómo Pablo obviamente buscaba fomentar la unidad en medio de la diversidad. Mi propósito es, con este mensaje, querida familia, es que llevarlos a todos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan la unidad y el crecimiento espiritual de la iglesia. Muy bien. Quiero invitarlos que vayan conmigo nuevamente a ese pasaje que hemos leído. Romanos, por favor, capítulo 14, y los versos del 14 al 20, por favor, todos allí. Romanos 14, del 14 al 20. Está de paso, estábamos hablando ahí con el pastor Balbuena, con Alex, allá, mientras pasábamos acá a plataforma. Y entonces él me preguntaba, y bueno, ¿ya viste griego? ¿Ya viste hebreo? Y yo, sí, ya viste todos hebreos, 3 griegos, ya vimos, bueno, todo lo que le meten a uno ahí en la carrera, las clases que uno lleva. Y me dice, ¿ya viste exégesis? Entonces, precisamente, una clase que acabamos de terminar, el griego 3, estamos viendo una exégesis. Y la exégesis es una investigación que uno hace sobre un pasaje es un pasaje controversial, ¿no? Que tiene varias interpretaciones diversas. Entonces, a mí me tocó hacer la exégesis precisamente en base a este pasaje. Y uno de los requisitos de la clase era presentarlo en una iglesia, presentar ya como el resultado de la investigación, ¿verdad? De ese pasaje. Precisamente este sermón es el resultado de esa investigación. Y bueno, y entonces el pastor Balbuena pues me hacía la pregunta y definitivamente le dije yo, me encanta la exégesis porque uno puede ahondar, profundizar un poco más en algún pasaje que tal vez no está muy bien claro, Uno puede como escudriñar un poco más, probar un poquito más, ¿verdad? A través de algunos principios, algunas cosas que uno obviamente tiene que aplicar. Muy bien, entonces estamos aquí en ese pasaje. Obviamente lo vamos a analizar, pero también vamos a tener algunos principios interesantes que nos pueden ayudar a nosotros y vamos a hacer una aplicación práctica de la Biblia, ¿verdad? Leamos por favor. Versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por el cual Cristo murió. No sea pues difamado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Quiero pedirles que por favor inclinen su rostro para orar. Bendito Padre, una vez más, alabado sea tu nombre. Queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de invocar tu santo nombre y también por el enorme privilegio de contar con la dirección del Espíritu Santo para entender tu palabra. En este momento queremos suplicarte que por favor tu Espíritu Santo sea el que predique, sea abriendo nuestra mente, iluminando nuestro entendimiento, para que entendamos con claridad lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra. Por favor, danos un corazón humilde,
para no solo escuchar tu mensaje, sino también para vivir en armonía a este mensaje, para poner en práctica lo que quieres que aprendamos en nuestra vida de manera personal. Así que, Señor, que tu nombre sea glorificado una vez más a través de este estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recordemos que Roma era el centro del mundo, ¿cierto? El Imperio Romano, Roma en el siglo I, básicamente abarcaba gran parte de Europa, África y Asia. Y la ciudad de Roma específicamente albergaba una diversidad de culturas. Es decir, había una población diversa allí, incluía romanos, incluía griegos, incluía judíos y gente de otros pueblos también. Podríamos decir incluso, es como Estados Unidos, por ejemplo. Así más o menos, que alberga una gran diversidad cultural, ¿verdad? Y bueno, y si nos vamos a un ámbito un poco más local, Costa Rica también alberga una buena diversidad cultural, ¿cierto? Aquí hay personas de diferentes lugares, de diferentes partes, aquí en este país. Muy bien. Aunque Pablo no había fundado la iglesia en Roma, existía una comunidad cristiana allí. Y estaba compuesta por judíos convertidos y gentiles, entiéndase por gentiles obviamente todos aquellos que no eran judíos, que se habían unido a la fe también. Así que teníamos una iglesia como diversa, una iglesia que tenía miembros ahí de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Era una iglesia así como la iglesia central. Aquí hay gente de Venezuela, aquí hay gente de Costa Rica obviamente, aquí hay gente de Nicaragua, aquí hay gente ¿de dónde más? A ver, de Colombia, exactamente. ¿Algún país se me queda por ahí? Panamá, mira, aquí hay gente de Panamá. Puerto Rico, miren, wow. Puerto Rico. Entonces, prácticamente así, la iglesia en Roma, la iglesia de los cristianos allá en Roma, era una iglesia así, estaba compuesta por una comunidad de cristianos diversos, ¿verdad? Y esto obviamente hacía que la iglesia enfrentara diferencias y tensiones, debido a las distintas prácticas que había por las culturas. O sea, la gente que venía de diferentes partes tenía su propia cosmovisión de la vida, su forma de ver la vida y su manera de vivir también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto creaba divisiones dentro de la comunidad. Analizando un poco ya en específico el pasaje que hemos leído, del versículo 14 al versículo 20, encontramos ciertos detalles interesantes que necesitamos tomar en cuenta antes de poder encontrar el significado exacto o correcto de la expresión que vamos a analizar. Muy bien, lo primero que encontramos en el pasaje es una convicción, la convicción del apóstol Pablo, cuando dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, el versículo 14. El apóstol Pablo estaba convencido de que no hay nada impuro en sí mismo, pero reconoce que si alguien considera algo impuro, para él lo es. Dice entonces, él estaba convencido de esto, ¿verdad? Pero necesitamos entender exactamente a qué se refería cuando decía que nada es impuro, ¿verdad? No lo podemos tomar así tan literalmente, porque podríamos decir entonces, bueno, entonces nada es impuro, bueno, podemos entonces comer todo lo que queramos, porque nada es impuro. Y eso es lo que algunos estudiosos de la Biblia toman, interpretan y lamentablemente enseñan estas cosas de manera errónea, ¿verdad? Pero realmente no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ya vamos a ir entrando más en detalle. Otro aspecto importante que notamos es que se resalta el amor y la consideración, ¿verdad? Enfatiza que obviamente el comportamiento debe basarse en el amor. Nuestras actitudes, nuestras decisiones deben de estar basadas en el amor, evitando angustiar a otros por causa, en este caso muy específicamente, de la comida, en este caso específico. Pero recordemos, pueden haber muchas otras razones también por las cuales mi actitud, mi comportamiento puede angustiar a otra persona, ¿verdad?
puede hacer sentir mal a otra persona, lastimar, herir la conciencia de otra persona. Muy bien. Otro aspecto importante que se mira en este pasaje es el apóstol afirma, hablando del reino de Dios, que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es decir, no de cosas que no sean tan importantes en realidad, ¿verdad? Y por último, también en este pasaje completo podemos observar lo que es la pureza y el tropiezo. Es decir, él concluye que todo alimento es puro, pero lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come, dice él en el pasaje al final, ¿verdad? En el último versículo que hemos leído. Muy bien, vamos a ir entrando un poquito más en detalle. O sea, aspectos que debemos de también considerar, otros aspectos importantes a considerar. Número 1. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo una descalificación de prácticas bíblicas. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Es decir, Pablo no está descalificando las prácticas bíblicas establecidas en cuanto al tema de ¿qué? De los alimentos, ¿verdad? Es decir, él está abordando creencias específicas de algunos receptores de la epístola en específico, de esta epístola, ¿verdad? Ok, encontramos entonces un contraste aquí. Alimentos comunes versus impuros. ¿Recuerdan cuando dice él ahí? Nada es inmundo en sí mismo, dice el versículo, ¿verdad? Y luego en el último versículo leímos que dice, todo es puro, ¿verdad? Todo es limpio. Entonces, cuando él dice nada es inmundo en sí mismo, es importante que nosotros podamos notar un detalle muy interesante en el escrito en griego, ¿verdad? Que originalmente se escribió esta carta en griego. Entonces, allí, la palabra que encontramos que se traduce como inmundo, en esta versión que tengo yo, dicho sea de paso, qué bueno que el pastor Balbuena estuvo aconsejando tener diferentes versiones. Eso es muy importante, ¿sabes? Que uno realmente pueda comprobar, ver esta traducción, ver esta otra traducción y comparar lo que dice esta traducción. Por lo menos 5 traducciones diferentes debemos de tener en nuestro hogar y consultarlas, verlas allí. Es muy importante. Entonces, y más aún si ustedes pudiesen tener acceso a algunas aplicaciones que les ayuden a ver un poquito de la parte de la escritura que en el idioma que se escribió, porque a veces mirar esos detalles te ayuda a entender y a ver cosas que no lo miras en traducciones normalmente. Entonces es importante poder ir a esos escritos así en el idioma original. Es importante también. Entonces a veces te parece, bueno, pero yo no he sido griego, ¿y cómo voy a hacer? Pero hay aplicaciones que le ayudan a ver el pasaje, las palabras en griego, y te va dando la traducción específica exacta de cada término. No va bien en griego. Por ejemplo, una que yo les podría recomendar es Logos Kalogos. Esa es una aplicación, es una herramienta gratuita que usted puede entrar en internet, lo busca y usted puede así examinar un poquito más en detalle la Biblia en esos idiomas, ¿verdad? En el idioma original que se escribió. Bueno, entonces, lo que quería yo resaltar es el hecho de que al uno ver el pasaje en el idioma original, en el idioma griego, esta palabra que se traduce como inmundo es la palabra en realidad koinos. La palabra griega es la palabra koinos. Esta palabra tiene que ver más con alimentos no inmundos en sí mismo como tal, sino más bien comunes, alimentos, algo común para la mayoría, común, no inmundo en realidad. Y ese es el problema con algunas traducciones, que algunas traducciones lo traducen así y uno puede pensar que se está refiriendo que entonces quiere decir de que podemos comer, que nada es inmundo, entonces comamos cualquier cosa. Pero no es así. Fíjense que aquí hay 2 palabras claves. Esa que les estoy diciendo, ¿verdad? Koinos, y la palabra, cuando uno va y analiza en Levítico, ustedes saben que en Levítico ahí está, ¿no?, la clasificación de los animales inmundos y bueno, las carnes limpias y las carnes inmundas, ¿no? Entonces, cuando usted consulta el Antiguo Testamento que fue traducido al griego, en este caso estoy hablando de la Septuaginta, la versión Septuaginta de la Biblia, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, y usted va a Levíticos y busca allí el término que se utiliza para especificar
la característica inmunda de las carnes no es la misma palabra que se usa aquí. Hoy no es esa palabra, es otra palabra. No es la misma, es interesante. Entonces, la palabra que realmente se utiliza es la palabra akáthartos. Es la palabra griega que se utiliza para referirse a lo inmundo como algo en sí, naturalmente inmundo como tal, ¿verdad? Como propio. O sea, entonces, en otras palabras, cuando Pablo habla aquí, refiriéndose de alimentos, no está hablando de la clasificación o la diferencia de animales inmundos y animales limpios. No está hablando de eso. El mismo idioma original te ayuda a ver esos detalles que normalmente en la traducción uno no los ve. Pero cuando uno analiza el idioma original, uno mira esos detalles. O sea, al comparar, entonces uno puede ver realmente que Pablo no está descalificando un principio bíblico que está allá en el Antiguo Testamento, que nos da una orientación clara en cuanto a lo que podemos y lo que no podemos comer, hablando de las carnes, ¿verdad? Claro está que la Iglesia Adventista enseña, promueve una reforma en los hábitos de vida y el uso de lo que verdaderamente es alimento, ¿cierto? Como iglesia queremos eso. Sin embargo, obviamente, es importante que nosotros podamos entender ciertas cosas aquí. Entonces, teniendo claro esto, de que no hay nada inmundo en sí, decía el apóstol Pablo, pero no refiriéndose a alimentos inmundos por naturaleza, no, sino refiriéndose a alimentos común. Ya vamos a ver a qué se refería cuando mencionaba esto. Muy bien, entonces, básicamente, aquí resalta algo muy importante también que nosotros debemos entender, y es la libertad que todos tenemos en Cristo. Es cierto que todos somos libres en Cristo, ¿cierto? Todos somos libres, pero también es cierto que tenemos una conciencia individual, ¿cierto? Todos tenemos una conciencia individual. Pero la libertad en Cristo, o sea, lo que Pablo afirma es que en Cristo somos libres, sí, pero esta libertad debe ejercerse con sabiduría y también considerando a los demás, es decir, con consideración hacia los demás. Cada creyente tiene una conciencia formada, obviamente, por su experiencia y comprensión de las Escrituras. Cada uno de nosotros tiene esa conciencia, ¿verdad? Pero aquí Pablo enfatiza también que no debemos juzgar a los demás por sus convicciones. Esos son los temas importantes que se encuentra uno en este pasaje, en realidad. Es decir, este pasaje no está hablando de la diferencia entre animales inmundos y animales que no sean inmundos, animales limpios, no. Lo que está resaltando precisamente es este aspecto que le estoy compartiendo. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo perseguía, en lugar de imponer que sean nuestras opiniones, debemos buscar edificar a los demás, edificar en la fe, estar dispuestos a renunciar incluso a nuestros derechos para preservar la unidad de la iglesia. La unidad es clave, fundamental para que la iglesia marche, avance y crezca, a cumplir el propósito de Dios. Sin la unidad no se puede hacer absolutamente nada. Recuerden lo que dijo Jesús: una casa dividida contra sí mismo, ¿qué pasa con esa casa? Sucumbe, no prospera, va al suelo totalmente. Y esto se aplica para todo, hablando en la familia, hablando en el negocio, en los trabajos, en la empresa, hablando obviamente en la iglesia. La unidad es fundamental. Y aquí, en la iglesia de Roma, la unidad estaba peligrando precisamente por esta situación. Cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 14, usted puede ver que ahí le dice, habla de dos grupos, los fuertes y los débiles, entre comillas, los débiles. ¿Quién eran los fuertes? Los fuertes eran los que pensaban, no, yo no creo que esto sea inmundo, yo puedo comer esta carne. ¿Cuál carne? Resulta que en Roma, recuerden que Roma, bueno, como les decía, habían gente de diversos pueblos, y ellos tenían sus propias religiones, su propia forma de adorar, y recuerden que muchos de ellos eran idólatras. Entonces, una de las prácticas que tenían en aquel lugar era ofrecer carnes a los ídolos. Esa era una de las prácticas comunes de aquel tiempo y de ese lugar específicamente. Entonces, notemos un detalle interesante: ellos estaban acostumbrados a eso, ahí en ese lugar. Pero ¿qué pasaba? Algunos hermanos de la iglesia decían, si usted va a ver, bueno, como de hecho, dicho sea de paso, se ofrecía mucho de esto a los ídolos, entonces era abundante carne, esto se llevaba a los mercados y en los mercados vendían esas carnes. Entonces, ¿qué ocurría?
vamos a suponer, venía alguien, vamos a suponer mi hermana, no voy a decir que voy yo, no voy a poner el ejemplo que voy al mercado, ¿verdad? Yo voy al mercado y me encuentro con que voy a comprar una carne. Entonces, compro la carne, esta carne había sido ofrecida ¿a quiénes? A los ídolos. Bueno, entonces yo pensaba en mí, voy a ponerme los que supuestamente son fuertes, los hermanos fuertes, ¿verdad? Entonces el hecho de que haya sido ofrecido a los ídolos, yo no participé en esa idolatría, yo no fui al culto de ellos, así que yo no tengo por qué, eso no me afectará a mí, no soy inmundo solo porque voy a comer eso, no me va a afectar en nada, ¿verdad? Entonces yo digo, la compro tranquilamente porque yo sé que eso no es inmundo en sí mismo. O sea, no es nada inmundo. Si voy a comprar, por decirle un ejemplo, un cordero, para comer carne de cordero, entonces digo, no, esto a mí no me va a afectar, yo me lo voy a comer sabrosísimo, asadita ahí, la costilla de cordero, riquísimo, hermano, que me lo voy a comer yo. Pero entonces, ¿qué ocurría? Vamos a suponer que ahora viene mi esposa, y entonces viene mi esposa y dice, ay, ella cree, ella es la que pensaba, ahora la vamos a poner entre los creyentes, entre comillas, débiles, entre comillas, ¿verdad? Ok, y entonces ella venía y dice, ay, no, mi esposo, qué barbaridad, está comparando esa carne que fue ofrecida a los ídolos. Él está practicando la idolatría también, porque va a comer esa carne porque fue ofrecida a los ídolos. Y entonces ella se sentía ofendida, se sentía que yo estaba pecando, yo estaba mal. Y dice, qué barbaridad, y este está mal. Y entonces venía yo y decía, no, pues le falta mucho. Qué barbaridad, no tiene comprensión clara de las escrituras, sino. Entonces, esa actitud de un grupo con el otro era lo que estaba pasando. Prácticamente, eso es lo que estaba pasando. Entonces, los que se creían fuertes no tomaban en cuenta que aunque ellos pensaran que lo que estaban haciendo no les afectaba a ellos, pero sí estaban afectando a aquellos que pensaban que estaba mal. Sí los estaban afectando. Y el apóstol Pablo observa ese detalle y como buen misionero, el apóstol, con una gran visión que tenía ese hombre, admiro mucho al apóstol Pablo, de hecho, él, al notar eso y saber que la iglesia, con esa actitud entre los hermanos, estaba peligrando porque la unidad estaba siendo fraccionada, entonces el apóstol Pablo no, aquí hay que hacer algo. Y el primer llamado en realidad se lo hace a ellos, a los que se creían fuertes, espiritualmente hablando, o sea, en la fe, fuertes, que pensaban, no, a mí no me hace nada, no tengo ningún problema con esto, yo puedo tomar mi decisión de comprarme esto, comerme esto, y allá el hermanito, ¿qué me importa? Entonces, el apóstol Pablo, en otras palabras, estaba tratando de decir, hombre, por amor de Dios, ten cuidado con lo que estás haciendo, no sabes que estás hiriendo la conciencia del otro. Sí, pero es que a mí no me afecta esto. Si es cierto, no te afecta, pero estás afectando al otro. El otro cree que estás haciendo mal. Y hay que tomar en cuenta eso. Oye, noten qué interesante el cristianismo, la vida cristiana implica mucho, ¿sabe qué? Renuncia al yo. Implica mucho aprender a renunciar a uno mismo, a sacrificarse uno mismo, a renunciar a mis propios gustos y deseos en pro y el bienestar incluso de los demás. Aún cuando lo que yo estoy procurando hacer, yo sienta que está bien, pero si yo lo estoy haciendo y con esta actitud estoy afectando a otros, tengo que tomar cartas en el asunto y entonces tengo que hacer como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que piensan los demás también. No es así de que, no, yo soy libre y a mí no me importa lo que piensan los demás. No es tan así, no es tan así la cosa. Como cristianos tenemos que aprender que no es así. Somos libres, es verdad, pero tenemos que aprender a utilizar nuestra libertad con sabiduría. Con sabiduría y sobre todo tomando en cuenta a los demás. Tomando en cuenta a los demás. Muy bien. Entonces, recordemos que la carta a los Romanos tiene como uno de los temas fundamentales de ella la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces es interesante de que el hecho de que podamos comprender la comprensión de la justificación, entender que somos pecadores y que dependemos de la justicia de Cristo, entender eso me ayuda a reconocer que no soy mejor que nadie. Porque el hecho de que yo entienda de que por muy bien que me porte, por muy buenos hábitos que tenga, que eso no me da ningún mérito delante de los ojos de Dios, entender eso, entender de que necesito la gracia de Cristo para poder llegar al cielo, me va a ayudar a ser humilde, a reconocer que no soy mejor que ninguno. Yo no soy mejor que usted, yo no soy mejor que nadie.
Y usted no es mejor que yo tampoco. O sea, no es mejor que mí. Es decir, nadie es mejor que nadie. Entonces, es interesante, es interesante a la vez también, de que el hecho de reconocer esto, el hecho de poder entonces entender que no soy mejor que nadie, me va a llevar a abstenerme de juzgar, no juzgar. Me va a llevar a abstenerme de criticar o condenar a otros creyentes. Eso es relevante para el Señor, muy importante. Porque al fin de cuentas, al que tú tienes a la par, ese que tienes a la par, esa hermana que tienes a la par, vale demasiado para Jesús. Por usted, Cristo dio la vida. Así que recuerde, no solo por usted, también por el que tiene a la par, Cristo dio la vida por esa persona. Es valiosísimo. Eres valioso, eres valiosísimo. Entonces, el poder tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, el hecho de que Cristo murió por mi hermano, Cristo murió por mi hermana, debo aprender entonces a valorarlo también y a valorarlo. Porque para Cristo esa persona vale. Yo tengo que aprender a valorar también esa persona. No solo aprender a valorarme a mí mismo. La psicología moderna hoy día es un énfasis tremendo en la autoestima. Yo, primero yo, después yo, por último yo. Sí, está bien, es importante uno valorarse, pero también es importante poder valorar los demás. ¿Verdad? Entonces, esto nos lleva a fomentar la unidad y el amor en la comunidad de la fe. Entonces, al final, la interpretación nos dice todas las cosas son limpias. ¿A qué se está refiriendo? A alimentos comunes, alimentos que todos tenían a la mano, o sea, alimentos, lo que se consideraba como alimento, como tal. Cuando decía todas las cosas son limpias, es a eso que se está refiriendo, ¿verdad? Y específicamente hablando de las carnes esas que eran ofrecidas a los ídolos. Pablo sabía que esto no era inmundo en sí, solo porque había sido ofrecido a los ídolos no era ningún problema. Pablo sabía eso, pero Pablo también entendía que otros no tenían ese concepto claro. Y por eso Pablo les dice a los fuertes, entre comillas, oye, por favor, tengan cuidado, tomen en cuenta a los demás, tomen en cuenta lo que piensa tu hermano, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí se refiere, en otras palabras, a alimentos en general. Los alimentos en general son limpios. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Los alimentos en general, todos los alimentos en general, lo que se considera alimento, ¿no? Bíblicamente hablando, lo que se considera alimento, todos son limpios. Muy bien. Hay una advertencia, obviamente, que no ser piedra de qué? De tropiezo para nadie. Esa es la advertencia que da ahí también. Y la aplicación es, debemos de considerar el impacto de nuestras acciones sobre los demás. 3 principios importantes entonces para ir aterrizando este asunto. 3 principios básicos importantes. Número 1, el amor es acción. ¿Cuánto lo creen? Así lo es. Así lo es. El amor es acción. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten la mano. Amamos al Señor. ¿Tenemos defectos? Sí. Debilidades también. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios nos entiende. Pero lo amamos, amén. Pero si amamos a Dios, también debemos de amar a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestro hermano. Entonces el amor es acción. ¿En qué sentido? En que no debemos dañar espiritualmente a otros por nuestras decisiones personales. En este caso específico está hablando de un asunto de comida, pero puede ser otro asunto. Pablo enfatiza entonces el amor como una guía para nuestras acciones. ¿Estamos de acuerdo? Principio número 2. La conciencia es individual. Cada quien tiene su propia conciencia. Yo no puedo ser conciencia de ella. Usted no puede ser conciencia del hermano que tiene atrás. Jamás. ¿Sí me estoy explicando bien? No podemos ser conciencia de otros. Tú eres tu propia conciencia. Para ti es tu conciencia. Entonces, aquí entran en juego 2 cosas importantes: respeto y el hecho de evitar, ¿qué cosa? Bueno, respetemos las convicciones personales de los demás. Aunque usted no esté de acuerdo, respete. Sencillo. No estoy de acuerdo, no importa. Yo respeto, no estoy de acuerdo contigo, pero igual respeto tu opinión, tu posición. Te respeto. Y
y evitar obviamente imponer nuestras opiniones. Recordemos que la conciencia es y debe ser guiada por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Pero claro está, si usted estudia la Biblia, viene, ahora tiene su comunión con Dios, su conciencia está siendo edificada por la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios va guiándolo a usted. Muy bien. Y es crucial que cada creyente examine su propia conciencia. Esto es muy importante. Y debemos asegurarnos, usted mismo, usted, asegúrese que usted esté en armonía con los principios bíblicos. Es decir, en otras palabras, no miremos hacia allá. ¿Cómo está el hermano? Mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Una autoevaluación. Como dice el dicho popular, poner nuestra barba en remojo. En remojo. Ok. Debemos estar atentos a no ofender o hacer tropezar a otros con nuestras acciones, especialmente en áreas de la libertad cristiana. Y la unidad en la diversidad, este es otro detalle muy interesante, muy importante. La meta es mantener la unidad del cuerpo de Cristo, respetando las diferencias individuales y fomentando un ambiente de amor y aceptación. Y el último principio, edificación de la iglesia. Es decir, usted y yo hemos sido llamados por Dios a pertenecer hasta este pueblo, a esta gran familia, que es la familia de Dios. Pero con el propósito de que usted y yo nos enfoquemos en construir, no destruir, sino construir. Verás, hace poco estuve con alguien y, ¿saben? Estaba hablando con una persona. No voy a decir el nombre porque yo sé que muchos de ustedes pueden conocer a esta persona. Entonces, no voy a mencionar el nombre. Y esta persona me dice, y se dio cuenta. El pastor fulano, por andar de perro, le quitaron las credenciales. Y no me va a creer que la esposa, ya el hombre no está. Y la esposa es metida ahí en las cosas de la asociación. ¿Y qué tiene que estar metida esa mujer? Si ya el hombre ya no está ni siquiera dentro del cuerpo ministerial. Uy, cuando yo escuché eso, hermano, yo sentí como un balde de agua fría que me estaba cayendo encima. Sinceramente se lo digo así. Y sentí una cosa así como, hasta todavía me da repelo cuando recuerdo eso. Y dice que una hermana le dijo de ahí mismo de la asociación, criticando fuertemente a la esposa de este pastor, que le habían quitado las credenciales por andar de perro, según la expresión de ella, ¿verdad? Es decir, para los que no entienden esta expresión de perro, significa andar con una y con otra, o sea, andar ahí de mujeriego, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿saben? Recuerdo que yo me puse a orar. Sinceramente, ella estaba orando, y yo estaba orando en mi mente, estaba orando. Ella no sabía que yo estaba orando, yo estaba orando. Yo le decía, Señor, ¿cómo le hablo a él? De tal manera que logre, con tu ayuda, desviar esa acción negativa, de destruir, no redimir. Porque una cosa es cierta, hay un dicho muy popular que dice, no hagas leña del árbol caído. Si alguien cayó, no es para que lo estemos, sino para que oremos. Porque recuerde lo que dice el apóstol Pablo, mira aquí, cuidado aquel que ¿qué? Ok, todos aquí, todos estamos aquí, todos, ninguno de nosotros estamos exentos a no caer en pecado, ninguno. Pero lamentablemente a veces tenemos actitudes como esta, hermano, que en vez de construir, edificar, nuestras acciones van orientadas a destruir, con la crítica, con juzgar, con hablar mal de otros. Entonces yo le orando al Señor, dame sabiduría, dame tacto para hablarle, con amor y tacto decirle a ella, de alguna forma tratar de desenfocarla de donde va y reorientarla en el camino correcto. Y gracias a Dios me fui ahí y pude al final hacerle ver a ella que esa actitud a Jesús no le agrada. Porque somos llamados a edificar, no a destruir, a salvar, no a perder, ¿sí o no? Como usted, no solo somos ancianos, los líderes, no, usted también. Dios puede usarte a ti, alguien cayó, Dios te puede usar para darle palabra de aliento, de ánimo, para que esa persona sea restaurada en el amor de Cristo. Queridos,
Y es precisamente ese principio importante que aquí el apóstol Pablo está resaltando. La edificación de la iglesia es una labor no solo del pastor, no solo del anciano, no solo del líder. Es tu labor también y es mi labor. Es labor de todos. Edificar a la iglesia. Que si no seamos piedra de tropiezo para nadie. Aplicaciones ya para la vida. Respeto mutuo, servicio, humildad y unidad. Es decir, fomentemos un ambiente de respeto, de aceptación mutua en la iglesia. Número 2, busquemos oportunidades de servir a los demás. Edificar el cuerpo de Cristo. Número 3, seamos humildes y estemos dispuestos siempre a aprender de todos, de los demás también. Y por último, recordemos que la unidad en la diversidad es un regalo precioso que debemos cuidar. Esta iglesia es una iglesia diversa. Por lo tanto, tiene un enorme desafío mantener la unidad. Sin embargo, si nosotros ponemos en práctica estos consejos que nos da el apóstol Pablo, podremos lograr, con la ayuda de Dios, mantenernos unidos. Hay un llamado, son 3 preguntas. La primera pregunta es, a manera personal, a manera de reflexión, ¿crees tú que es importante aprender a aplicar los principios que están en Romanos 14 en tu relación con otros creyentes? ¿Sí o no? Número 2, ¿en qué áreas de tu vida tú necesitas ser más tolerante y menos crítico? Una autoevaluación. Y número 3, a manera de compromiso, ¿cuántos están dispuestos a contribuir a un ambiente de unidad y amor en la iglesia? ¿Cuántos? Yo quiero orar por aquellos que así realmente lo desean. Yo quiero orar esta mañana por aquellos que realmente desean eso. Ser un instrumento de bendición, de edificación en las manos de Dios, para la iglesia y para la gloria y honra del Señor. ¿Y tú quieres ser así? ¿Te gustaría orar conmigo? Ponte de pie para la tentación. Vamos a orar.